Noticias de Hoy Colombia /vertical, la ayuda a Petro para no quedar inhabilitado por sanciones fiscales. Cerrar admiración. El Convenio Interamericano de Derechos Humanos podría ser la salvación para el político. En los últimos días, Gustavo Petro ha vuelto a hacer noticia. Una posición de la Corte Constitucional respecto a sanciones fiscales fue la razón para que el senador volviera a estar en el ojo público. Según una decisión del Alto Tribunal, quienes tengan condenas fiscales no pueden acceder a cargos públicos, y Petro tiene varios líos de este estilo. Sin embargo, también tiene algunas posibilidades para librarse de una inhabilidad. La situación. Mientras fue alcalde de Bogotá, 2.012.215, el ex candidato presidencial fue multado por la Contraloría Distrital por el manejo de las basuras y por subsidios antitécnicos en tiquetes de Transmilenio en Horas Valle. La multa de ambas sanciones asciende a los 300.000 millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, también multó a Petro por el tema de las basuras. La sanción, en la actualidad, es de 580 millones de pesos. ¿Cómo lo afectan? La posición de la Corte haría que Petro perdiera su posición de senador y fuera inhabilitado, pero las multas están suspendidas por medidas cautelares, por lo que mantiene su curul. En el caso de la sanción fiscal por los subsidios de Transmilenio, David Andrés Murillo, abogado y consultor e investigador en Derecho Constitucional y Actualidad Política, explicó que ésta se encuentra en un análisis de lo contencioso administrativo. Colombia se obligó a respetar unas disposiciones internacionales. Posibilidad de inhabilidad. Según el abogado Murillo, si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina que el juicio fiscal a Petro es válido, el senador podría quedar inhabilitado por la misma Constitución y el Código Disciplinario colombiano. El derecho interno del país estipula que quien no pague una sanción fiscal quedará inhabilitado y no podría ni siquiera postularse a cargos públicos, agregó. No obstante, resaltó el experto, ese mismo derecho interno sería un problema para una posible inhabilidad, pues Colombia se obligó a respetar unas disposiciones internacionales. Ayuda para Petro. Para Murillo, el senador tendría dos caminos que le servirían para evitar una inhabilidad. Por un lado, el estatuto de la oposición, al que accedió por haber sido segundo en la carrera a la presidencia de la República. Por el otro, el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema que debe respetar por disposiciones internacionales. Ese artículo establece que se pueden regular las inhabilidades y limitar el ejercicio político siempre y cuando sea por juicio y sentencia de tipo penal, juez, no fiscal, ente de control, resaltó. Pero, ¿por qué Colombia tiene que ceñirse a eso? Porque se comprometió a respetar los derechos de la Convención y a que si su ordenamiento jurídico no estaba conforme con esos derechos, los adecuaría. ¿Cómo?
a través de reformas constitucionales o legales, complementó. Según comentó Murillo, por pertenecer a la Organización de Estados Americanos, OEA, el país pertenece al sistema interamericano y a la Comisión Interamericana, la cual fue ratificada y, de paso, se dio un sometimiento a la Convención y a la Corte Interamericana. Si llegara a ser inhabilitado, lo que va a ocurrir es que Petro recurriría al sistema interamericano, apelando al artículo 23 de la Convención, pedirá medidas cautelares y a Colombia la podrían condenar si se mantiene la incongruencia entre su derecho interno y esa disposición internacional, sostuvo. Finalmente, dijo Murillo, esas condenas al país podrían ser desde adecuar su derecho interno a la Convención, que modifique la Constitución, y reparación y restitución de derechos a Petro. El germen de un nuevo diálogo político. Reunión de esta semana entre Uribe y sus contradictores abre el camino para bajar la polarización. Las firmas de Álvaro Uribe y Gustavo Petro, entre otros contradictores, en el documento del acuerdo, abrió las puertas a un entendimiento entre contrarios. Inclusive, los que no lo firmaron, están dispuestos a intentar nuevas aproximaciones. Que los líderes de las corrientes enfrentadas en el plebiscito por la paz en octubre de 2016, los del sí y los del no, hayan firmado esta semana un compromiso público que se traduce en fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es un nuevo paso hacia la despolarización. Un primer avance hacia un nuevo diálogo político. Álvaro Uribe y Gustavo Petro, que son además dos de los líderes con mayor respaldo en la opinión hoy, suscribieron ese documento que respalda la designación de más magistrados en la JEP, con el propósito de que ese hecho dé más garantías al juzgamiento de los militares que cometieron delitos con ocasión del conflicto armado. El acuerdo no solo fortaleció la JEP como Tribunal de Justicia para la Paz, sino que significó una especie de legitimación del uribismo, el partido de gobierno, al acuerdo de paz con las FARC. El uribismo no solo ganó el plebiscito de 2016 con el no, sino que ese hecho político prácticamente fue su punto de partida para ganar la presidencia en 2018. A raíz de este encuentro, Uribe pasó de ser el gran opositor a la llegada de los ex líderes de las FARC al Congreso a convertirse en su interlocutor, discutiendo y acordando con los ex jefes de esa guerrilla reglas del juego que nacieron de ese proceso que tanto criticó. En ese encuentro coincidieron, además, Iván Cepeda, del Polo, quien más lejos ha llegado en el interés de llevar a Uribe a la cárcel. Y hablaron en un tono relativamente amable. Antonio Sanguino, de Alianza Verde, partido ubicado en la oposición, también considera que la cita de esta semana puede ser el germen de un nuevo diálogo político en el país. Pero también Petro, quien no ha ahorrado palabras para dirigirse a Uribe como paramilitar. Y ahí Petro terminó defendiendo la tesis de Uribe de generar confianza. Un día después, en el recinto de la Comisión Primera del Senado, a Uribe se lo vio en una esquina del recinto hablando, cara a cara, con el senador por la FARC Carlos Antonio Lozada. Y aunque al final el Polo y la FARC no firmaron el documento, sí contribuyeron a su construcción. Participaron en las discusiones. Esta semana se echaron las bases para avanzar en un nuevo diálogo político.
Ojalá este sea el primero de muchos acuerdos que necesite el país. Todo esto es lo que le hace pensar al senador liberal Luis Fernando Velasco, promotor de ese encuentro, que esta semana se echaron las bases para avanzar en un nuevo diálogo político entre los más duros contradictores que hasta hace poco no se podían ni ver. De hecho, Uribe le dijo a Velasco, tras aprobarse el proyecto, que espera que este sea el primero de muchos acuerdos que necesita el país. Enseguida, Petro, el gran contradictor de Uribe, le dijo también a Velasco: este país necesita que hablemos más y nos escuchemos más. El encuentro fue de muy buen recibo en la Casa de Nariño. El presidente Iván Duque considera que este hecho contribuirá a una tarea que él cree haber iniciado, y es la despolarización. Duque entiende que este proceso había comenzado cuando él invitó a todos los líderes de la oposición, incluidos los exguerrilleros de las FARC, a la Casa de Nariño, a juntar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. La mayoría de los partidos políticos aceptan que se ha comenzado a forjar un nuevo clima político,